Bienvenido a ABSA Web, tu sitio de automatización. En esta ocasión vamos a hablar sobre bobinas de tipo retentivo. El objetivo de este video es que al terminar sepas cuál es la diferencia entre lo que podríamos llamar una bobina normal, o como las que ya hemos visto, y las bobinas de tipo latch. Para entender mejor este video, es recomendable que tengas ya el conocimiento del diagrama escalera, que sepas utilizar de manera básica el RS Logix 500 y conozcas el circuito de arranque y paro de motores. Ya hemos hablado en otras ocasiones de un pequeño diagrama escalera en el que tenemos un contacto y una bobina. El contacto es normalmente abierto y la bobina como las que ya hemos visto. Y aquí sería como tener una sala donde el puerquito pues energiza el contacto, prende el botón de la sala y si quiere apagarlo tiene que regresar a ese mismo contacto. Si utilizáramos ese contacto en otras partes de la casa, por ejemplo una escalera, pues bueno, el puerquito llegaría, prende la luz de la sala o de la escalera y se va a dormir. Una vez que llega a su camita, se da cuenta que para apagar la luz de la sala pues tendría que regresar y apagarla y entonces subir a la oscuridad, o bien podríamos ponerle otro apagador para que desde arriba lo pudiera apagar. Con esta estructura tenemos un contacto que normalmente estará abierto y cuando se energice cerrará y entonces encenderá la bobina. Pero para apagar esa bobina tendremos que hacerlo en el mismo renglón. A diferencia de si se utiliza la estructura con bobinas tipo latch, que son las que van a energizar ese bit, y con bobinas de tipo on latch, que son las que van a apagar ese bit. Quiere decir que si tenemos el renglón N al inicio del programa, energizamos una bobina, esta se va a quedar retenida, se va a quedar enclavada hasta que en el renglón M energicemos otra vez esa bobina de tipo on latch y entonces se apague, lo que nos permite tener en una parte del programa el encendido de una bobina y en otra parte del programa el apagado. El diagrama escalera que estamos viendo, bueno, no es desconocido para ustedes. Es el diagrama típico de arranque y paro de motores con su enclavamiento, donde si energizamos el botón de inicio, que es la I2.0 diagonal 0, bueno, se enciende el motor, y si energizamos la entrada 1, se apaga. Y este, bueno, pues es el diagrama típico que ya conocemos. Vamos ahora a ver cómo podríamos lograr lo mismo utilizando las bobinas retentivas o las bobinas de tipo latch. Para lo cual voy a irme fuera de línea. Y ahora vamos a borrar estas líneas. Vamos a crear una nueva línea, en donde vamos a colocar un contacto normalmente abierto y una bobina de tipo latch. Ahora vamos a colocar una línea nueva y vamos a colocar también un contacto normalmente abierto, pero ahora una bobina de tipo on latch. Y este contacto vamos a decir que queremos que sea el I2.0 diagonal 0, que es el botón de inicio. La de abajo vamos a decir que es la I2.0 diagonal 1, que es el botón de paro. Y nuestras bobinas vamos a decir que queremos que sea la O2.0 diagonal 0, porque es el motor 1. Y lo único que voy a hacer en este momento es seleccionar
y arrastrar la dirección para copiarla de esta manera. Entonces, si arrastran una dirección hasta otro contacto o alguna otra función, se está arrastrando la pura dirección. Nuevamente, como lo hice, seleccioné la dirección que deseo arrastrar y copiar y selecciono en donde quiero que aterrice, por decirlo de esa manera. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la evaluación del botón de inicio para dar como salida una bobina de tipo latch del motor 1. Y en el siguiente renglón tenemos la evaluación del botón de paro para dar como salida de la evaluación del renglón una bobina de tipo on latch direccionado al mismo motor. Por efectos de tiempo ya he descargado este programa del PLC y podemos observar cómo los dos botones están apagados y el motor está apagado. Sin embargo, si energizamos el botón de inicio o si presionamos el botón de inicio, el contacto se cierra, el renglón se hace verdadero y la bobina latch se hace verdadera y se energiza el motor. Pueden observar cómo se está manteniendo en verde el motor. Quiere decir que está encendido aún que ninguno de los dos botones está energizado. Incluso el botón de inicio ya no está energizado, pero el motor sigue estando energizado. Y esto va a suceder así hasta que presionemos el botón de paro o energicemos ese contacto, y entonces el renglón 1 se hace verdadero y se ejecuta la función onLatch, que lo que esto hace es mandar a cero ese bit, que en nuestro caso es el O2.0 diagonal 0. Ahora podemos observar que hemos agregado una línea para incluir un timer en esta pequeña lógica de programación, donde nos damos cuenta que el botón de inicio va a energizar el motor 1 utilizando una bobina de latch, para que cuando el motor esté encendido el timer temporice hasta su preset, que es de 10 segundos, y cuando este timer llegue al tiempo definido, entonces se energice la bobina onLatch y con ello se apague el motor, reiniciando el timer también. Vamos a ver, vamos a energizar el botón de inicio y vemos ahí como nuestro timer va contabilizando, va temporizando, y cuando llegue a 10 podemos observar que el motor se apaga. Hemos llegado al final de este episodio, esperando que sea de tu utilidad y que puedas encontrar en él las ganas de seguir aprendiendo, para lo cual te invito a que visites la página ab.com o bien apsaweb.com.mx, donde podrás encontrar información sobre cursos más especializados y más completos en el mundo de la automatización. Nos vemos en la próxima.